La historia comienza mostrando a una niña adorable que tenía 10 años. Sobre su cabeza tenía unos cuernos de ciervo y también tenía alas. El nombre de esta niña es Maléfica. Ella es un hada y vive en un bosque misterioso. Todo este bosque está completamente lleno de magia. Maléfica, hasta ahora, nunca había visto el mundo exterior. Para ella, este hermoso bosque era todo su mundo, e incluso nunca había visto a un ser humano común. Esta niña inocente, aún así, era muy feliz en su bosque. En ese bosque, además de los humanos, había muchos animales extraños y peculiares. Un día, mientras Maléfica caminaba por su bosque, de repente vio a un niño pequeño que tenía más o menos su misma edad. Maléfica le pregunta: ¿Quién eres tú y qué estás haciendo aquí? Ese niño le cuenta a Maléfica: Vivo en el reino que está muy cerca de aquí, y vi un diamante por aquí, así que lo recogí. Maléfica le pide que le devuelva el diamante de su bosque. Después de eso, le dice: Ven, te acompaño hasta tu reino. Entonces el niño le responde: Está bien, me voy, pero quieres ser mi amiga. Y si vuelvo a este bosque, podremos jugar juntos. Entonces Maléfica le dice: Este es un bosque mágico, así que no está bien que vengas aquí. Pero lo pensaré. Antes de irse, ambos se dan la mano. En ese momento, Maléfica siente como una especie de corriente eléctrica. Eso sucede porque el anillo de hierro que llevaba el chico la tocó. Maléfica le explica que el hierro quema a las hadas, así que la próxima vez que vengas, no lo uses. Después de eso, el chico regresa a su reino. Pero el reino de donde venía ese chico quería apoderarse de este reino, y además, los padres de ese chico ya no estaban vivos. Pero a pesar de todo esto, entre los dos nació una muy buena amistad, y ninguno de los dos sentía que pertenecían a reinos enemigos. Ambos seguían jugando juntos, y así pasaron muchos años. Ese chico venía todos los días y ambos jugaban juntos. Así pasaron muchos días, y los dos cumplieron 16 años, empezando a gustarse el uno al otro. Maléfica pensaba que los humanos no eran enemigos de las hadas. Ella creía que eran muy buenas personas. Tampoco sabía que entre ellos existía la avaricia, es decir, el deseo de poseer más. Un día, Maléfica se pone a pensar que ya ha pasado bastante tiempo desde que ese chico vino, y entonces recuerda otra cosa que él le había dicho. Él le había dicho que cuando fuera mayor, conquistaría su propio reino y también se apoderaría del castillo de aquí. Es decir, en ese momento, Maléfica tampoco se dio cuenta de lo ambicioso y codicioso que era ese chico. Unos días después, Maléfica ve que el rey del otro reino ha venido con sus soldados para conquistar el lugar. Maléfica es el hada de su bosque y sabía muy bien cómo protegerlo. Ella se enfrenta a ellos y ahora era mucho más poderosa. Le dice al rey: No puedes entrar aquí. Entonces el rey responde: No te he pedido permiso a ti. Y con eso, les ordena a sus hombres: Quiero el cadáver de este hada. Después de eso, el ejército del rey comienza a avanzar hacia el bosque. Pero unas criaturas extrañas del bosque atacan a los soldados que iban montados a caballo, y ahora, el rey y su ejército quedan completamente heridos. Todos los hombres empiezan a huir aterrados de allí, pensando que este bosque es mágico y que fue un error venir aquí. Después de eso, el rey regresa a su reino. Ahora ya estaba bastante viejo y mucho más débil también. Por eso, reúne a toda la gente y les dice: Todos ustedes saben cuántos tesoros hay en ese bosque, y desde el principio yo quería que conquistáramos ese lugar. Pero ahora, viendo lo mal que estoy, no creo que pueda ir allí a pelear. Pero ahora les hago una promesa a todos: a quien logre matar a esa maléfica, le daré la mano de mi hija en matrimonio. En ese momento, uno de los chicos da un paso al frente y dice que él irá allí. Y ese chico no es otro que el que solía jugar con Maléfica en los bosques, cuyo nombre es Stefan. Después de eso, Stefan va al bosque para encontrarse con Maléfica después de muchos años. Al encontrarse, Maléfica le pregunta: ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Ni siquiera pensaste en nuestra amistad? Entonces Stefan le dice: Perdóname, me absorbieron mucho las tareas de mi rey, pero nunca te he olvidado hasta hoy. Y hoy he venido aquí solo para decirte que el rey de mi reino quiere matarte. Por eso he venido para protegerte, para cuidar de ti. Y entonces empiezan a conversar entre ellos. Maléfica le dice: Te he perdonado. En ese momento, ella no tenía ni idea de lo malos que podían ser los humanos, y creyendo en sus palabras, confía en él. Pero Stefan era una persona sumamente codiciosa. Él le pone una droga en el agua, y, en cuanto ella la bebe, se desmaya de inmediato. Después de eso, Stefan intenta matarla con su cuchillo, pero no lo logra. A la mañana siguiente,
Cuando Maléfica abre los ojos, se da cuenta de que ya no tiene alas. Tiene una herida muy grande en la espalda. Al ver esto, no podía creer lo que veía en sus ojos y empieza a gritar de dolor, porque ahora ya no era el hada que solía ser. Por otro lado, vemos que Stefan lleva las alas de Maléfica ante el mismo rey y le dice que ha cumplido su promesa. El rey se pone muy contento con esto y lo nombra rey de ese reino. Por otro lado, en el bosque vemos a Maléfica, que estaba muy triste porque ya no podía volar. Ella iba caminando por el bosque. Entonces ve que un cazador estaba a punto de matar a un cuervo. Al ver esto, no puede quedarse de brazos cruzados, así que de inmediato convierte al cuervo en un humano. El cazador, asustado, sale corriendo de allí. Ese cuervo se acerca a Maléfica y le da las gracias, y le pregunta por qué hizo eso. Entonces Maléfica le dice que no puede decírselo. Así, entonces el cuervo, ahora convertido en hombre, le dice que a partir de ahora será su sirviente para toda la vida, que hará todo lo que ella le pida, porque está muy feliz de haberse convertido en humano. Maléfica también se alegra mucho por esto y le pone el nombre de Diabal. Desde entonces, Diabal solo le traía información a Maléfica. Es aquí donde Maléfica se entera de que Stefan le cortó el ala solo y únicamente para convertirse en rey. Por eso, ella empieza a odiar a los humanos y pierde toda su confianza en ellos. En la siguiente escena, vemos que en ese reino, Stefan se casa con la hija del rey y después tienen una hija. Por esta alegría, en la mansión se estaban celebrando muchas fiestas y, por eso, nadie se daba cuenta de quién estaba llegando ni desde dónde venían los invitados. Aprovechando esta situación, Maléfica también va allí y empieza a felicitar a la familia. Ella le dice a la pequeña bebé que es muy adorable. Pero en cuanto cumplas 16 años, te pincharás la mano con una aguja y después de eso, morirás. Al escuchar esto, Stephen se arrodilla ante ella y le suplica, diciendo, no hagas esto, ¿por qué te estás vengando de mí a través de mi hija? Entonces Maléfica le dice, yo también fui una niña, ¿recuerdas lo que me hiciste? Todavía hay rabia en el corazón de Maléfica y le dice a Stephen, si tu hija encuentra su verdadero amor en su 16º cumpleaños, entonces su vida podrá salvarse. Stephen se angustia mucho por esto, y de inmediato llama a 3 pequeñas hadas, diciéndoles que se lleven a su hija lejos de aquí, y que no la traigan de vuelta hasta que cumpla 16 años, porque si no, la maldición que le han echado se hará realidad. Después de eso, él parte con su ejército para atacar el bosque, porque ahora quería apoderarse completamente del bosque. Pero aquí, Maléfica ya había protegido los límites del bosque con su poder, y ahora ningún ser humano podía entrar en ese bosque. Luego vemos a la princesa, cuyo nombre era Aurora, que también era la hija de Stephen. Las 3 hadas se la llevan muy lejos, pero Maléfica sabía exactamente dónde estaba. Cuando se acerca a ella e intenta asustarla, pero en lugar de llorar, la pequeña empieza a reírse. Al verla hacer eso, Maléfica se siente muy bien. Empieza a ablandarse porque en el fondo, Maléfica era una hada buena. Las 3 pequeñas hadas que cuidaban a la princesa eran bastante descuidadas. Pero en lugar de estas hadas, Maléfica a menudo salvaba la vida de la princesa Aurora. Por ejemplo, cuando Aurora se caía de una montaña, Maléfica era quien la rescataba. De esta manera, con el paso del tiempo, Aurora fue creciendo y ahora ya tenía 15 años. Esto significaba que ahora solo le quedaba un año para pagar el préstamo. Entonces, las 3 pequeñas hadas la llevan cerca del límite del bosque. En ese momento, ella ve unos troncos grandes. La princesa Aurora tampoco había visto nunca el mundo exterior. Igual que Maléfica, ella tampoco lo había visto. Por eso, Aurora empieza a preguntarse qué habrá afuera y un día va hasta allí para ver, cuando de repente siente que hay alguien más y grita diciendo que, si hay alguien, salga porque quiere hablar con esa persona. Y resulta que no era nadie más que la propia Maléfica. No puede resistirse y sale inmediatamente frente a Aurora. Cuando Maléfica la ve, Aurora le dice, Usted es la misma. Usted es mi hada madrina que venía a verme cuando era niña y siempre cuidaba de mí. Pero ¿por qué nunca vino frente a mí? La reconozco y además me gusta mucho ese cuervo que siempre está con usted. Al escucharla, el rostro de Maléfica se llena de una sonrisa, porque en el fondo era una hada muy buena y ahora había empezado a querer a Aurora. Ya no quería que el hechizo que le había lanzado se cumpliera.
Las dos empezaron a vivir juntas. Vivían como madre e hija, cuidándose mutuamente y compartiendo todo. Un día, mientras la princesa Aurora dormía, Maléfica se acercó a ella e intentó retirar el hechizo que le había lanzado. Pero entonces se dio cuenta de que el hechizo que había lanzado tantos años atrás ya no podía deshacerse, y eso la preocupaba mucho, porque el 16º cumpleaños de Aurora estaba a punto de llegar. Por eso, ahora ella empieza a rezar para que Aurora encuentre pronto a su verdadero amor, para que así su maldición pueda revertirse. Por la mañana, vemos a Maléfica y Aurora conversando en el bosque. La princesa Aurora le pregunta a Maléfica, ¿dónde están tus alas? Aquí. Todas las hadas tienen alas, pero tú no las tienes. Al escucharla, Maléfica le dice que ella también solía tener alas, pero un humano se las quitó. Con quien me las quitó, yo solía ser muy feliz. Solía volar muy alto en el cielo y los extraño mucho. Y al decir esto, se pone bastante emotiva. Entonces la princesa Aurora la consuela y le dice que no se preocupe. Mañana es mi cumpleaños número 16. Voy a pedirle permiso a las 3 hadas que me cuidan para venir a quedarme contigo. Pero Maléfica sabía que eso no iba a pasar hasta que Aurora encontrara su verdadero amor. Después de eso, la princesa Aurora se dirige a su casa, pero en el camino ve a un joven que era muy guapo y apuesto. Cuando ambos se miran, empiezan a gustarse el uno al otro. Bueno, después de eso, la princesa Aurora se va directamente a su casa y les dice a las 3 hadas que ahora quiere irse de allí. Ella quería ir lejos de allí, con Maléfica. Entonces las hadas comienzan a pensar que tal vez ella se ha enterado de lo que hablaron y les está pidiendo que vayan con sus padres. Por eso, las 3 hadas le cuentan toda la verdad a Aurora, le explican lo que realmente sucedió y también le dicen que hay una hada llamada Maléfica que quiere quitarle la vida. Al escuchar esto, Aurora no puede creer lo que le están diciendo. Muy triste, va a ver a Maléfica y le pregunta si todo lo que ha escuchado es verdad. Entonces, Maléfica le dice que sí, que todo eso es verdad. Le confiesa que fue ella quien la maldijo, pero que ahora su corazón ha cambiado. Le explica que hizo todo eso por culpa de su padre, y le asegura que ya no quiere que muera. Le dice que la quiere mucho. Pero la princesa Aurora se siente muy herida y se va de allí. Ella va directamente a abrazar a su padre, es decir, a Stefan, y llorando le dice que lo ha extrañado mucho. Pensaba que tal vez estaba sola. Pero ahora Stefan se enfada mucho con las 3 hadas y les dice que él les había pedido que la trajeran un día después de su 16º cumpleaños. Entonces, ¿por qué la trajeron un día antes? Y que su deuda estaba a punto de cumplirse. Luego le ordena a su ejército que la encierren en una habitación, donde nadie pueda acercarse a ella. Pero el rey no podía detener la deuda, es decir, la maldición. Y ahora, en cuanto llega el 16º cumpleaños de la princesa Aurora, bajo el efecto de la maldición, la propia princesa Aurora va hasta allí, donde hay ruecas y en ellas están puestas las agujas. Debido a la deuda, toca la aguja y de repente cae inconsciente y entra en un sueño profundo. El rey, muy angustiado, comienza a llorar, porque ahora su hija estaba en un sueño profundo y parecía que nunca iba a despertar. En la siguiente escena vemos a Maléfica, que estaba muy triste por lo que le había pasado a Aurora, y llama al mismo joven que aquel día se encontró con la princesa Aurora en el camino. Maléfica piensa que tal vez estos dos se hayan empezado a gustar, y que si este joven se encuentra con la princesa Aurora, quizás ella despierte de su sueño. Por eso, Maléfica deja inconsciente al joven y lo lleva al lugar donde la princesa Aurora estaba dormida profundamente. Ahora, aquí las pequeñas hadas van con el rey Stefan y le dicen que bese en la frente a la princesa Aurora, que tal vez así despierte. Después de todo, usted es su padre y también la quiere, o quizá usted sea su verdadero amor. Entonces Stefan, enfadado, les dice a las 3 hadas que no, que él nunca podría ser el verdadero amor de nadie, que él mismo fue quien traicionó a Maléfica, y que esa es la razón por la que todo esto le está pasando a su hija. Y ahora cuando Maléfica llega aquí con el niño, entonces el niño se acerca a ella y comienza a mirarla. Aún así, la princesa Aurora no despierta. Maléfica se da cuenta de que él no es su verdadero amor y, al comprenderlo, comienza a llorar mucho. Empieza a darse cuenta de sus errores y le dice a Aurora, «Te voy a extrañar mucho, voy a extrañar mucho tu sonrisa». Diciendo esto, Maléfica le da un beso en la frente y se dispone a irse de allí. Pero justo en ese momento, escucha una voz detrás de ella que le pregunta, «¿A dónde vas?».
Y esa voz es nada menos que la de la princesa Aurora. Su verdadero amor no era otro que Maléfica, porque ella la amaba de verdad, desde el corazón. La princesa Aurora le dice a Maléfica que irá con ella al bosque. Entonces Maléfica se dispone a llevársela, pero en ese momento, los hombres de Stefan le lanzan una red encima. Es una red de hierro que puede quemar a las hadas. Aquí, todos los soldados se unen y empiezan a golpear a Maléfica de una manera muy cruel. Enfurecida, Maléfica convierte a su cuervo en un dragón, y en cuanto el cuervo se transforma, empieza a lanzar fuego por la boca y reduce a cenizas a todos los soldados. Después de eso, Maléfica queda libre. Pero justo en ese momento, el rey Stefan llega allí con sus hombres y lleva una armadura de hierro para poder matar a Maléfica de una vez por todas. Por otro lado, la princesa Aurora ve la ala cortada de Maléfica, y ahora esa ala empieza a moverse. Parecía que ella también se había dado cuenta de que Maléfica, es decir, su dueña, había venido a buscarla. Después de eso, la princesa Aurora libera esa ala, y enseguida va volando hacia Maléfica. Ahora Maléfica estaba lista para volar, y lleva a Stefan con ella, volando hacia el cielo. Stefan comienza a atacarla, lo que hace que ambos empiecen a caer, y Stefan agarra las alas de Maléfica para que ella no pueda volar. Pero justo cuando están a punto de caer al suelo, Maléfica despliega sus alas y sale volando. Pero por esto, Stefan cae al suelo y muere. Es decir, ahora este hombre codicioso ya no está en este mundo. A la mañana siguiente, vemos que Maléfica elimina todas las barreras que había puesto alrededor del bosque. Ahora, las flores vuelven a florecer allí, y toda la gente del bosque empieza a vivir felizmente de nuevo. Después de eso, Maléfica le dice a la princesa Aurora que, a partir de hoy, ella es la reina de ese bosque. De esta manera, el reino y el bosque se unen, y todos empiezan a vivir sus vidas felices y contentos. Y así es como termina la primera parte de la historia de Maléfica.